Todos tenemos una historia de nahuales, todos hemos escuchado algún tipo de historia. Se dice que los nahuales son seres o son personas que se pueden convertir en animales, como por ejemplo gatos, perros, cerdos, no sé, incluso aves. Y bueno, pues esto es así como que un poco misterioso porque se dice que estas personas tienen pactos con el diablo y que por eso se pueden llegar a transformar en otras cosas. Algunas personas dicen que ocupan como que este don o esto que pueden hacer para hacer brujería, para defenderse de otros brujos o para incluso hacer maldades como robar o cosas así, incluso cosas como que más feas. Pero bueno, en la antigüedad, en culturas antiguas se decía que los nahuales eran seres como seres mágicos que los dioses utilizaban también como para pedirles consejo y eran pues muy venerados en la antigüedad. Después de la colonización fue cuando se empezaron así como que a mal ver, ser mal vistos. Y bueno, pues ahora les voy a contar una historia que a mí me gustó muchísimo. Espero que la escuchen completa y me digan su opinión al final en los comentarios. Bueno, esta historia comienza así, con una pareja, un matrimonio, que bueno, pues decidió comprarse un terreno. Este terreno estaba ahí en la Ciudad de México. Para esto la señora se llama Esperanza y el señor se llama Juan. Entonces ellos tienen su casita ahí en ese terreno, que es una superficie que está como así para abajo. Hay un caminito que sube y de este lado hay como otro terreno. Entonces pues ellos viven aquí en esta parte de abajo muy felices, muy contentos. Y bueno, pues con el paso de los años tienen un bebé, tienen a su primer hijo y la señora se quedaba ahí esperando a su esposo a que llegara, atendiendo al bebé y todo. Pero para esto Juan era muy borracho, así que llegaba a altas horas de la noche a su casa y pues obviamente bien tomadito, ¿no? Así que con el paso del tiempo empezaron a escuchar un ruido que empezaba como que bajito y subía gradualmente el tono. Así que esto desesperaba muchísimo al bebé y lloraba y lloraba y lloraba y no sabían qué era lo que sonaba, hasta que en un momento llegaron a poner atención y se dieron cuenta que era como el ruido de un columpio, que el ruido empezaba como desde las 11:30 de la noche aproximadamente y se terminaba aproximadamente como a las 5:30 de la mañana. Entonces Esperancita le dijo a Juan que fuera a checar si era acaso con el vecino de al lado. Para esto los vecinos de al lado eran personas que no visitaban regularmente el terreno que tenían. Ahí en ese terreno tenían resbaladillas, juegos, así juegos para niños, ¿no? Juegos infantiles. Y pues obviamente estaban ahí columpios. Así que pensaban que eso era el ruido que se podía escuchar. Entonces, para esto Juan sale y se dirige a ese terreno de los vecinos, esperando ver a alguien que pues que estuviera ahí balanceándose, columpiándose, como para decirle que bajara o que ya no estuviera ahí en el columpio porque ya era demasiado tarde y su hijo no podía dormir. Entonces Juan se dirige a este lugar y pues después Esperancita platica que ya no supo qué pasó, o sea, pasaban las horas y las horas y Juan no regresaba y el ruido del columpio se seguía escuchando y escuchando y escuchando y ella pensó entonces que se había ido a una cantina en lugar de haber ido allá al columpio. Ella lo que hizo fue salir, dejó al bebé, o sea, creo que eso fue un error, pero dejó al bebé ahí en la casa y se dirigió pues al caminito donde tenían que subir para llegar al otro terreno. Entonces, cuando ya terminó de subir el caminito, se dio cuenta que ahí estaba su esposo y estaba parado. Ella platica que lo vio y estaba así como congelado y se veía con una mirada así como de terror y estaba súper, súper pálido.
Entonces ella así como que lo trató de hacer reaccionar y le empezó a dar de cachetadas para que el hombre pudiera reaccionar, y dice que sí reaccionó. Y entonces empezó a llorar. Entonces Esperancita platica que Juanito pues se desguanzó, así como que cayó a sus pies llorando y gritando, y le decía que por favor lo sacara de ahí, y le señalaba así como para el columpio, y ella volteaba y veía, y ella no veía absolutamente nada, ni tampoco seguía escuchando ya el columpio, como que ya todo ese ruido había desaparecido. Entonces ella, como pudo, agarró, y como le preocupaba el bebé que estaba pues en la cama, en su casita solo, lo agarró como pudo a su esposo y se lo llevó, así a rastras, casi se lo llevó. Entonces cuando llegaron a la casa, pues ahí afortunadamente estaba el bebé, y ya más tranquilo Juan le pudo platicar que había visto algo que lo perturbó demasiado, y fue que cuando llegó él ahí al terreno, vio en los columpios, vio a lo lejos, era como algo que estaba sentado ahí en el columpio y se estaba balanceando y balanceando y balanceando. Entonces cuando Juan le gritó pues a la persona, que le empezó a gritar, oye, tú deja de estarte meciendo, que no sé qué. Y entonces esto voltea y ve que es un perro, o sea, se dio cuenta que es un perro, y le dio muchísimo miedo, porque entonces él platica que le empezaron a brillar los ojos y se veían como unos ojos rojos, y se dio cuenta de que todo el cuerpo era de un perro, o sea, hasta la cola se le veía, y así como tenía agarrado ahí la cadena del columpio, se veía que era como las manitas de un perro. Así que esto lo aterró muchísimo, porque al mismo tiempo se escuchaba cómo se reía, o sea, se reía de tanto miedo que Juan tenía, aquel animal o lo que fuera, se empezó a reír de él, así como que se burlaba, y eso fue lo que lo aterró, y quiso gritar, quiso irse de ese lugar, pero no pudo. Él platica que su cuerpo ya no le respondía para nada. Entonces pues dicen que después de eso ya no se volvió a escuchar nada, ya no empezó ese ruido jamás, pero sí lo espantó muchísimo, y desde aquel entonces ya no volvió a salir ni a llegar tan tarde a su casa. ¿Ustedes qué opinan de esta historia? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen? ¿Creen que sí haya sido un nahual lo que vio este señor, o creen que haya sido alguna otra cosa? Díganme en los comentarios y cuéntenme sus historias también. Me las pueden mandar a mi correo o a Instagram también, para que las platiquemos en un próximo video. Nos vemos hasta el siguiente.